muy buenas tardes para todas y todos los que estamos en esta reunión. Nos gustaría iniciar agradeciéndoles por su aceptación a involucrarse en este proceso y, bueno, por estar aquí el día de hoy. Bueno, la reunión nos convoca porque estamos involucrados en un proyecto que se llama Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia en futuros profesores de primaria. Y en ese proyecto pues participamos a Adriana Piedad García, que está vinculada a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Jessica Beltrán Martínez, que ya es egresada de aquí de la Maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Mauricio Carrillo Tripp, que es el director del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en el CINVESTAB. Y quien les habla, Tatiana Ivette Salazar, que pues estoy vinculada también aquí al CINVESTAB y particularmente en la Maestría en Educación. Bueno, como ya les comentaba un poco en el correo, bueno, en alguno de los correos que envié el día de ayer, pues esta colaboración surge y nos permitió articularnos estas dos instituciones y estamos pues en este proyecto del cual venimos analizando pues información que hemos estado recabando. Si avanzas, una por favor. Gracias, Jessica. Bueno, hubiéramos querido hacer un ejercicio en el que nos permitiera conocernos un poco más, pero para no abusar del tiempo y hacer un uso eficiente de este, pues decidimos en esta diapositiva presentar los nombres de las personas que estamos en esta reunión y que aceptaron participar en este proceso de analizar unos dibujos que más adelante voy a presentar un poco más del contexto. Entonces vamos a tener, bueno, tenemos participantes de la Benemérita, de la Normal de Jalisco, y bueno, allí está Areli Tapia, Rita González, Ixel Ortega, Fernando Vázquez, Miriam Fierro y Silvia Hinojosa. Por parte del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, tenemos a Armando Díaz Valle, Aldo Herrera Rodulfo, César Hernández, Marta García Delgado, Jesús Quijano Ibarra y Mariluz Gómez López. Y por parte de la Maestría en Educación en Biología, pues está Irwin David Vázquez, Rocío Guadalupe Valderas Robledo. Entonces, como pueden ver, al igual que como presenté antes, tenemos personas vinculadas a las instituciones participantes y pues eso hace que conformemos un equipo diverso y del cual esperamos aprender en el camino. Si avanzas una, por favor. Gracias. Bueno, en el correo les comentaba que el proyecto surge de una colaboración entre el CINVESTAB Monterrey y la Benemérita y se concretiza por dos elementos. Uno es el curso de Introducción a la Naturaleza de la Ciencia que ocurre en el primer semestre de la licenciatura. Ahí, Piedad, la licenciatura concreta, ¿cuál es el nombre? Licenciatura en Educación Primaria. Gracias, ahí está en el título, perdón. Entonces es un programa en el que se matriculan personas que quieren ser profesores de educación primaria. Y en su primer semestre llevan este curso que fue dado, bueno, la responsable de este curso fue
Piedad. Y en el Cinvestav, en el marco de la maestría, pues Jessica, y bajo la orientación mía, hicimos un proyecto que derivó, bueno, se concluyó en una tesis en la cual se produjo un material didáctico para promover actitudes positivas hacia las ciencias. Y para promover estas actitudes, pues pensamos en incorporar una visita a un laboratorio de investigación, y en este caso el laboratorio que abrió las puertas para poder hacer esa planeación de ese diseño fue el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Entonces, por un lado estaba el curso de la licenciatura en educación primaria y por el otro la tesis que estaba buscando promover actitudes por medio de esta visita que permite ampliar las ideas respecto a la naturaleza de la ciencia. Entonces, allí ese fue el punto en común que permitió, a partir del curso de Introducción a la Naturaleza de las Ciencias, pensar en llevar este material didáctico que se concretiza en una secuencia didáctica y, bueno, hacer las adaptaciones respectivas porque el material estaba diseñado para estudiantes de educación de secundaria, de primero de secundaria. De primero de secundaria, sí. Gracias. Y bueno, habría que adaptar un poco actividades dado que el público, el que está en el curso, pues era de otra naturaleza, ¿no? Entonces, desde la planeación del curso, creo que como desde agosto comenzamos a trabajar en conjunto, a planear, a desarrollar, a adaptar esas actividades. Y bueno, el curso empezó en agosto y creo que terminó en enero del 2022. Avanzas un poquito. Entonces, en el marco de esos meses, entre agosto y enero, ocurrieron pues diversas actividades y pues una actividad, por llamarla de alguna forma clave, fue la visita al laboratorio de la diversidad biomolecular, y esto ocurrió de manera virtual, dado que en ese periodo de tiempo pues estábamos con todas las restricciones por la pandemia. Y la visita al laboratorio ocurrió en noviembre, ya no me acuerdo muy bien las fechas, creo que fue 7, 13 y 20 de noviembre. Sí. Y bueno, ahí estuvimos interactuando todos los estudiantes del curso de la normal y nosotros del lado de acá del Cinvestav y del laboratorio de la diversidad biomolecular. En esta fotografía pues pueden ver esas personas que estuvieron allí en esa visita virtual. Y ya hay algunos de ustedes aquí continuando en este proceso de ver qué pasó con todo lo que se llevó en la normal. En el lado derecho de la diapositiva pueden ver como una imagen que muestra unas carpetas, y con ella lo que queríamos mostrar es básicamente que hubo una recolección de información bastante amplia a lo largo de todo lo que estuvimos trabajando esos meses, y destacamos las dos últimas carpetas que son los dibujos 1 y 2. Las destacamos porque estas producciones son las que nos convocan el día de hoy y por las que llamamos a solicitar su apoyo para realizar el análisis. Entonces, estos dibujos ocurrieron uno al inicio y otro ya más al final del curso, y es un material que queremos analizar para desde allí interpretar cosas, ¿no? Particularmente cómo se va
moviendo o construyendo esa idea de la naturaleza de las ciencias por estos futuros profesores de primaria. Avances, por favor. Gracias. Bueno, y el propósito que tenemos con lo que hemos llamado el entrenamiento, pues básicamente es construir un marco teórico de referencia que permita analizar los dibujos con un mismo filtro. Y con esto nos queremos referir a que, bueno, cuando observamos desde nuestros marcos teóricos. Entonces, la formación, las ideas que tenemos afectan lo que observamos y desde allí, pues, vemos cosas. Y trajimos esta imagen con la intención de hacer un ejercicio ilustrativo que mostrará justo eso, ¿no? Que vemos de acuerdo a nuestros marcos teóricos. Y suponemos que varios de ustedes van a identificar qué es lo que está en esa fotografía, pero que algunos no. ¿Alguien quisiera decir qué está viendo en este momento? ¿Qué ven? Es ¿No? un fago. Un bacteriófago. Este fue César. Armando. Armando, perdón, te confundí. Entonces Armando nos dice que es un bacteriófago y pues Armando es doctor y trabaja con virus ya desde hace un tiempo atrás. Entonces, pues obviamente la imagen ya le di, con solo verla ya sabe qué es. Entonces, justo eso, la formación que tengamos y nuestros marcos teóricos nos van a permitir ver cosas. Y un bacteriófago no necesariamente lo vimos todos en este momento, pero pues sí, es un bacteriófago. Bueno, era un ejercicio ilustrativo con el ánimo de explicar un poco más por qué es necesario que intentemos afinar nuestros marcos teóricos para ver esos dibujos que vamos a analizar. Porque pues todos tenemos una trayectoria diferente, una formación diferente, y esto va a influenciar sobre lo que vemos en esos dibujos. Y allí la necesidad de ir como ajustando esos filtros para que podamos hacer una interpretación de ellos un poco más consensuada y que podamos decir, bueno, esto es lo que hay. Bueno, avanzamos. Gracias. Y con el ánimo de justo pues construir ese marco teórico, como lo que queremos ver es ideas de la naturaleza de la ciencia en esos dibujos, pues tenemos que tener una idea general, por lo menos acercarnos a esa idea y pues que nos sirva como referencia para entender el ejercicio que estamos, o bueno, que vamos a hacer sobre los dibujos. Entonces partimos de una idea de la naturaleza que dice que es un constructo que se constituye de reflexiones derivadas de diferentes áreas del conocimiento que tienen por objeto de estudio las ciencias como la historia, filosofía y sociología de las ciencias. De modo que la naturaleza de las ciencias es una metaciencia que busca comprender la naturaleza, el funcionamiento y el desarrollo de la actividad científica. Entonces, para intentar concretar un poco más qué es esto de la naturaleza de las ciencias, vale la pena hacer el ejercicio de preguntarse por la naturaleza de un objeto. Entonces, por ejemplo, no sé, un teclado, que es lo que tengo aquí inmediatamente enfrente mío. Si nos preguntamos por la naturaleza de un teclado, pues yo comenzaré a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, de qué está hecho, qué colores tiene, qué materiales, si
cómo es su peso, si es pesado, liviano, si se puede mover. O sea, puedo preguntarme cosas para intentar acercarme a esa naturaleza del objeto. Lo mismo ocurre cuando nos aproximamos a este constructo de naturaleza de las ciencias. Nos preguntamos por la ciencia y de allí que surjan cantidad de preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su finalidad? ¿Quiénes la hacen? ¿Qué características tienen las personas que la hacen? Entonces, nos preguntamos cosas para intentar aproximarnos a esa idea de la naturaleza, que en este caso el objeto es la ciencia. Y si avanzas, Jessica, pues a partir del trabajo con Jessica de la tesis, dividimos esa naturaleza de la ciencia en 3 dimensiones. Y creo que esto ya es un poco más familiar para ustedes porque pues estaban en la lista de cotejo que se les envió previamente. Y dividimos esa naturaleza de las ciencias en 3 dimensiones que son imagen y características de los científicos, y allí nos hacemos preguntas sobre qué estudian las ciencias naturales, cuál es la finalidad de la actividad científica, cómo se caracterizan los científicos. Respecto a la dimensión metodología, allí vienen preguntas sobre cómo se realiza la actividad científica, cuáles son las metodologías utilizadas en esta actividad, qué instrumentos hacen parte del desarrollo de la construcción del conocimiento científico, cómo se construye la evidencia científica. Y sobre la dimensión comunidades científicas, pues tenemos preguntas como cuáles son las características de las comunidades científicas, cómo se organizan los científicos para producir conocimiento, cómo es el proceso de validación del conocimiento científico y cómo se financia la investigación científica. Entonces, responder a estas preguntas nos ayuda a constituir esa idea de la naturaleza de las ciencias ordenadas en esas 3 dimensiones. Y estas 3 dimensiones son las que estamos buscando en los dibujos. Por eso, la lista de cotejo está estructurada de forma tal que está la dimensión y las preguntas para ver los dibujos que están asociadas a las dimensiones. Esa es un poco la lógica que vamos siguiendo para construir este instrumento, la lista de cotejo. ¿Avanzamos? Bueno, nos gustaría avanzar en una aproximación a esa lista de cotejo y se nos ocurrió que podemos el día de hoy trabajar sobre algunas preguntas que nosotros consideramos críticas en las dimensiones y queremos conversar al respecto de ellas justo con esta intención de ir afinando los marcos teóricos para intentar tener ese filtro similar para analizar los dibujos. Entonces, lo que sigue a continuación es conversar sobre algunas preguntas de la lista de cotejo que ustedes ya tienen acceso a ella y que si lograron abrir el documento, pues se dieron cuenta que es una lista extensa de preguntas, si no me equivoco, creo que son 49, ya no recuerdo bien. Pero bueno, está extensa y obvio no vamos a lograr discutir una por una el día de hoy. Y lo que decidimos fue hacer un recorte sobre algunas que pensamos que son críticas, conversarlas para ir estableciendo ese filtro con el que vamos a ir a analizar los dibujos. Entonces hasta aquí avanzo yo y creo que ya le doy la palabra a Jessica. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces la idea ya a partir de este momento es empezar a discutir sobre algunas preguntas críticas por las dimensiones de la naturaleza de la ciencia
En particular voy a empezar con la dimensión de imagen y características de los científicos. Aquí en la pantalla pues se alcanza a ver que esta dimensión se compone de 13 preguntas, pero para efectos de, digamos, revisar esas preguntas que son críticas o que pensamos que pueden costar un poco más de trabajo para contestar en la lista de cotejo, nos vamos a enfocar en unas 3 o 5, dependiendo la dimensión. Entonces, si avanzamos en esta primera dimensión de imagen y características de los científicos, conjuntamente pensamos que las preguntas críticas se encuentran relacionadas con las 3 últimas, en las cuales se pregunta si en los dibujos se puede representar el área de impacto de la profesión científica, si en el dibujo el área de impacto de la profesión científica es específica, y si en el dibujo el área de impacto de la profesión científica es diversa. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de identificación para cada una de estas preguntas. Entonces, en la pregunta 11, en el dibujo se representa el área de impacto de la profesión científica. Como es una pregunta que debemos contestar en la lista de cotejo con un sí o con un no, a veces es complicado, digamos, desde el ojo externo, poder identificar si en estos dibujos pues hay algo en concreto relacionado con la ciencia. Cuando decimos área de impacto queremos referirnos a ese campo de conocimiento al que puede llegar a impactar la profesión científica, ¿sí? En este caso, trajimos a colación 3 dibujos que, como ustedes pueden observar, tienen unas marcas con unos recuadros rojos. Esos recuadros rojos son esos elementos o esos símbolos que hemos identificado en los dibujos y que nos pueden ayudar a dar un poco de claridad en cuanto a responder esa pregunta con un sí o con un no. Entonces, en el caso del dibujo 1, como pueden observar a mano izquierda, este dibujo lo que está representando es unas manos con una mesa y tiene como papel, como cositas de manualidades. Entonces, lo que identificamos allí con ese recuadro rojo es que ese impacto pues realmente no se está mostrando de manera concreta, ¿va? Y una cosa importante aquí a considerar es que muchos de los dibujos no solamente se redujeron a la parte artística, sino que también algunos de ellos presentan una descripción que acompaña y que amplía tal vez esa idea que quiere proyectarse en el dibujo. En estos casos que estamos viendo acá, pues no tienen ese recorte de la descripción. Entonces, para este primer dibujo donde están las manos, yo como observadora externa, pues podría interpretar que el dibujo de la ciencia lo está aludiendo tal vez a una manualidad, pero no tiene, digamos, relación específica con la profesión científica. En el dibujo número 2, como podemos observar en el centro de la pantalla, se representa un grupo, parece de mujeres, las cuales tienen unos objetos muy curiosos que representamos con estos recuadros rojitos, y es difícil identificar a qué están haciendo referencia. Si bien la primera persona, la que está en la parte superior, parece llevar algunos insumos o material de laboratorio como beakers o vasos de precipitados, pues parece estar como en un área administrativa. Yo podría interpretarlo así al ver la mesa y al ver como unos cajones en la parte de arriba de ella y una silla. No tengo muchos indicios de que me diga si efectivamente esta sección del dibujo me está representando un área de impacto. Lo mismo sucede con el dibujo que está en la parte inferior, en la cual se representa a una mujer, al parecer, con algo de papel, no se alcanza a identificar muy bien, y lo que llama la atención aquí en este dibujo es parece que tiene como unos auriculares, así como los que yo tengo puestos, y al lado derecho dice unas palabritas como campus. Entonces, desde esta lógica y al ver que en este dibujo no tiene, digamos, una descripción que me aclare a mí como observadora externa qué es lo que se intenta representar, yo podría interpretar esto como una alusión
a la parte administrativa, ¿sí? Porque no tengo muchos indicios de que esto se me relacione con un área de impacto en particular para la profesión científica, sea agronomía, ecología, medicina, bueno, en fin. Para el caso del dibujo 3, también observamos que aquí hay unos elementos bastante curiosos. La primera parte del dibujo, en la parte superior, parecen haber como unos arbolitos. No sé si de pronto esta persona quiso representar a lo mejor la botánica o a lo mejor la ecología o bien la jardinería. No existe una descripción que me ayude a tener una observación más consensuada. Y lo mismo ocurre con el dibujo en la parte inferior, donde vemos al parecer un hombre que tiene a su costado derecho pues un estante con algunos objetos que no se alcanzan a identificar muy bien, si pueden ser de laboratorio o si bien pueden ser de otro tipo. Entonces, este tipo de pregunta buscamos que tenga esa referencia a que en el dibujo se nos representen con elementos gráficos o elementos descriptivos si efectivamente los estudiantes están haciendo relación a que la profesión científica tiene algún impacto en un área de conocimiento particular. Si pasamos al dibujo 12, que nos dice, en el dibujo el área de impacto de la profesión científica es específica, recordemos que es una lista de cotejo donde solo tenemos dos opciones de respuesta, sí o no. Aquí quisimos traer a colación estos dos dibujos, el primero a mano izquierda, en el cual se representa un doctor, ¿sí? Y al parecer una paciente, y en este dibujo se incluyen algunos diálogos o globos de texto entre estos personajes. Entonces podemos ver que este médico, y aquí lo representamos con los recuadritos rojos, al parecer lleva en su cuello un estetoscopio y lo que podría hacer alusión a un termómetro en su mano, aunque no hay mucho detalle. Pero podríamos tal vez interpretarlo de esta manera por los diálogos que están allí. Al parecer está haciendo pues un chequeo allí como general y el médico le dice que pues tiene COVID. Efectivamente, estos elementos gráficos nos están llevando a interpretar que pues efectivamente esta persona quiere representar que ese impacto de la profesión científica sí es específico y que sí está en el campo pues de la medicina. Aquí incluso esta persona nos deja una descripción de su dibujo y dice, antes yo creía que la ciencia solo se involucraba en las ramas de la medicina, por ende solo puse un doctor. Hoy me doy cuenta que va más allá, por eso puse más profesiones. Este recorte que está aquí es una comparación que esta persona hizo de su dibujo inicial con su dibujo final. Los estudiantes realizaron estos dibujos al inicio del curso y al finalizar el curso, después de haber realizado todas las actividades y la salida de campo. Este primer dibujo pues alude a su primera representación donde nos indica que pues hace alusión a que la ciencia impacta en el campo de la medicina. Por otro lado, en este dibujo 2, que está al costado derecho, este dibujo para nosotros fue un poquito complicado poderlo, digamos, descifrar, porque inicialmente estábamos enfocándonos solo en el dibujo y el único elemento tal vez allí inquietante es este que está en el recuadrito, que parece ser un instrumento, no sé si de observación o de qué, no hay mucho detalle, dentro del océano. Entonces, estos elementos asociados a este animal marino y al océano y pues al barquito y la persona que se alcanza a ver allí, podría tal vez relacionarse con el ámbito de la biología marina o bien de la ecología. Cuando fuimos a ver si el dibujo tenía descripción, efectivamente contaba con ella y aquí se las traigo a colación y se las leo. Dice, trataba de interpretar cómo un científico, por medio de sus herramientas, realizaba una investigación en el océano para recolectar sus determinados datos y cómo el ecosistema conlleva a una serie de componentes. Esta descripción nos da un poco más de luces para poder clarificar que este dibujo sí nos está especificando un área de impacto en particular de la profesión científica, como puede ser bien la biología marina o bien la ecología. Entonces,
Esa es más o menos como la idea dentro de los dibujos, no solamente quedarnos con esa parte gráfica, sino también adentrarnos un poco más en si hay descripciones que apoyen y profundicen lo que los estudiantes quieren reflejar con sus producciones. Bien. Sobre el dibujo 3, la pregunta 13, perdón, que dice, en el dibujo el área de impacto de la profesión científica es diversa. Con esta pregunta queremos saber si en los dibujos los estudiantes están no solamente representando un área de conocimiento en particular, sino que se están representando múltiples campos del saber en los cuales la profesión científica puede estar presente. Encontramos varios dibujos con este tipo, de este corte, y quisimos como traer estos 3 dibujos para identificar esos factores o esos elementos gráficos que nos lleven a afirmar que estos dibujos sí están efectivamente representando esa diversidad en la profesión. Como podemos ver en el dibujo 1 a mano izquierda, en el centro de este dibujo se representa la palabra ciencia y a sus exteriores se representan lo que nosotros consideramos unos elementos clave, ¿sí? Si vemos desde la esquina superior izquierda, aparece como una persona, ¿sí? Y parece ser una mesa y lo que tiene como insumos tal vez de medicina, vemos allí como jeringas, tal vez una venda, pastillas a lo mejor, y de esos elementos podríamos interpretar que se relaciona con el campo de la medicina. Ahora bien, si pasamos en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, lo que parece representarse un planeta Tierra, una estrella y una luna, podría hacer alusión a que la ciencia no solamente está en el campo de la medicina como arriba, sino también en el campo de la astronomía, ¿sí? Si pasamos a mano derecha, en la esquina inferior derecha, parece representarse a campo abierto, ¿sí? Como unos arbolitos, por allí se alcanza a ver como la silueta de un animalito, no lo alcanzo como a identificar muy bien, pero esta podría tener alusión con la biología o también con la ecología. Y en la esquina superior derecha podemos ver dentro del recuadro rojo que hay unos insumos de laboratorio que podrían tal vez asociarse con este trabajo que se realiza dentro de la investigación científica o con procesos industriales. Como vemos en otro dibujo, en el medio de la pantalla, en el dibujo 2, este dibujo también representó varios dibujitos que hacen referencia a diferentes tipos de profesiones y vemos la particularidad aquí que no solamente dejan ciertos elementos gráficos relacionados con la profesión, sino que también los rotula, también los etiqueta. En el primer caso, lo que parece ser una maestra de ciencias naturales y lo que parece ser en ese recuadrito podría ser a lo mejor una pizarra o un tablero. Vemos nuevamente la representación del doctor, está allí escrito, y vemos en la parte inferior una persona como con unos huesitos, a lo que esta persona lo etiqueta como un antropólogo. En este dibujo podemos ver que hay precisamente esa diversidad en la profesión científica, que no está solamente ligada desde el campo pues, de la medicina, sino que lo representa como algo más amplio. De acuerdo. En el dibujo número 3 podemos ver este pequeño recorte. Esta persona también dibujó profesiones asociadas a la medicina y a la docencia, pero nos llamó la atención y quisimos, pues como para no repetir estas profesiones, estas áreas de impacto, traer estos 2 que están muy particulares, y es que no solamente está dentro de este mundo natural, sino que también está dentro del mundo de los números, dentro del mundo de las matemáticas, como se representa allí con los numeritos sobre la persona, ¿sí? Y también desde otra postura mucho más natural, que tiene que ver con la geografía. Aquí también trajimos un pequeño recorte que está en la esquina inferior derecha de sus pantallas, en las cuales se lee la comparación entre el antes y el después de los dibujos, que dice: antes yo creía que la ciencia solo se involucraba en las ramas de la medicina, por ende solo puse un doctor.
Hoy me doy cuenta que va más allá y por eso puse más profesiones. Entonces, más o menos la idea que tenemos con este entrenamiento es poder identificar esos elementos clave dentro de los dibujos que sean lo suficientemente disruptivos para poder decir sí o no dentro de esas preguntas que a lo mejor pueden ser un poco confusas. Consideramos para la dimensión de imagen y características de los científicos que son estas tres preguntas en particular, que son las que pueden generar un poco más como de ruido a la hora de contestarlas. Entonces, a partir de este momento, voy a dar paso a la siguiente dimensión que tiene que ver con la dimensión metodología de las ciencias. Y entonces les cedo la palabra a profe Tatiana, creo que eres tú. Sí. Sí, aquí de nuevo me tomo la palabra. Y bueno, sobre esta dimensión, no recuerdo cuántas son las preguntas que la componen, pero recortamos estas 4 para hablar un poquito de ellas. Entonces, vamos a seguir la misma dinámica que ya presentó Jessica. Vamos a pasar por cada pregunta y recordando esto, ¿no? Es una lista de cotejo que solo nos da 2 posibilidades de contestar, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿sí puedes avanzar? Bueno, tenemos entonces la pregunta 10 que nos dice, en el dibujo se representa el exterior claramente asociado a trabajo de campo. Y bueno, trajimos solo un dibujo en el que hay varios subdibujos. Entonces, en el primero, en el que está la palabra laboratorio, pues se ve la silueta de un monito, un muñequito, no sabemos qué sexo puede tener. Y pues hay allí algunos instrumentos de laboratorio. Seguidamente, en el lado superior derecho, hay unos árboles y está escrito trabajo de campo y al final, como del lado derecho inferior, no sé si logran ver como una persona que se está dirigiendo a uno de estos arbolitos pequeños que tiene como unos frutos que podemos interpretar que esa persona está como recolectándolos. En los dibujos de la mitad hay uno que son los ojos y unas personas, ¿no? Entonces como que está observando, esos ojos están observando a esas personas, como desde afuera, ¿no? Como un observador externo y no participante dentro de ese grupo. El siguiente dibujo también del medio es como el océano, playa. En la playa hay un sujeto y una tortuga que también está dentro del océano. Entonces, como que la persona se aproxima a interactuar, a examinar la tortuga. Y al final vemos, sí, pues como un escritorio. Hay documentos a los laterales de ese escritorio y tenemos algunas palabras en ese dibujo, que este no es concretamente la descripción, pero ella, no me acuerdo si era ella o él, colocan algunos elementos para ayudar a interpretar lo que quiere representar. Y dice, todos se concretan en el escritorio, vaciando datos, escribiendo, etc. Entonces, todo se concreta, nos está diciendo que allí hay varios científicos, ¿no? Hay varias áreas de esa profesión científica, pero al final todos llegan a un escritorio a hacer un ejercicio de vaciar datos y escribir. Y ella o él está representando el exterior, ¿no? Nos está indicando que el científico va y hace un trabajo de campo
Y ese trabajo de campo puede estar dentro del laboratorio, puede estar fuera del laboratorio, pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser elementos, sustancias, o pueden ser personas, ¿no? Entonces también nos da la idea de que el objeto de estudio del científico puede ser diverso y esto podemos vincularlo también con las áreas en las que impacta esa profesión científica. Entonces aquí el haber colocado como ese exterior en el que va el científico a recolectar información que al final llega se concentra en un escritorio, nos da ese indicio de que hay claramente un trabajo de campo asociado a la profesión científica, ¿no? Entonces, bueno, este es un dibujo en el que se puede ver esa idea del trabajo de campo en el exterior. Si avanzamos a la siguiente, la pregunta, bueno, aquí trajimos en conjunto la pregunta 12 y la 13 porque podemos verlas juntas. Entonces, la pregunta 12 es, en el dibujo se representa el laboratorio in silico. Y la 13 es, en el dibujo se representa el laboratorio in vitro. Y bueno, estas preguntas son muy específicas también por la visita al laboratorio de la diversidad biomolecular, que justo hacía esta distinción entre esos dos tipos de laboratorio y los estudiantes que participaron, pues conocieron el laboratorio in silico y el laboratorio in vitro. De eso se habló en esa salida de campo, en esa visita al laboratorio, perdón. Y pensamos que tal vez podría ser crítico el encontrar el laboratorio in silico, ¿no? Porque no es algo con lo que estemos muy familiarizados. Y el laboratorio in silico es lo que está destacado con los recuadros de color rojo, que básicamente son computadoras. Entonces, esa presencia de computadoras nos permite o nos da indicios para interpretar que se representa ese laboratorio in silico. Y el in vitro es el laboratorio pues, que siempre llega a nuestra mente cuando pensamos en un laboratorio y es donde hay instrumentos de vidrio, hay otros instrumentos pues, más particulares como es el microscopio, que podemos verlo en el dibujo 2 sobre la mesa. Allí hay diversidad de materiales de vidrio y está el microscopio. Entonces, allí eso es lo que nos permite interpretar que está representado en esos dibujos el laboratorio in vitro. Y avancemos. Y otra pregunta que pensamos que puede como ser crítica es la 19, en la que se pregunta, en el dibujo hay elementos asociados a la construcción de evidencias, entre paréntesis hay elementos como recolección de datos, análisis de datos. Entonces, ¿cómo podemos buscar esto en los dibujos? Bueno, en el dibujo 1 tenemos la idea de ciclo y tenemos el in vitro, el laboratorio in vitro. Después viene una chica y dice salida de campo, como que recolecta algo. Avanza y dice es un trabajo en conjunto y sigue el in silico y es una computadora y allí dentro, en la pantalla del computador, se pueden ver como unos gráficos. Y ahorita que lo veo, creo que también allí hay como una cápside, no sé. Y vuelve al laboratorio in vitro. Este es un dibujo final. Y bueno, ahí ya comenzamos a ver que aparece lo de in vitro e in silico. Y la pregunta, lo de la construcción de evidencias,
lo asociamos justo por lo que vemos en la pantalla de ese computador y esta gráfica, ¿no? Para construir la gráfica yo necesito haber recolectado datos y estar analizando datos. Las gráficas me permiten organizar información y a partir de lo que representa, pues inferir cosas orientado por una pregunta de investigación. Entonces, estos detalles así que son sutiles, pero están allí, nos dan indicios de que hay esa construcción de evidencias. En el dibujo 2 también vemos la computadora y en la pantalla de ese computador allí hay unas letras y unos números que es C16, H19 y N algo. Y también se ve como esta idea de gráfica. Y después, en un segundo momento, está el monito como presentando eso, ¿no? Como si eso fuera el resultado. Entonces, allí, en el computador se estaban procesando datos, se estaban procesando, que se analizan y al final como que se presenta el producto. Entonces, allí, que si ustedes notan, creo que es lo mismo que está en la computadora, lo que está en este papel que está en el segundo dibujo. Entonces allí hay elementos que nos permiten interpretar que sí hay construcción de evidencias. Y en el dibujo 3, pues nuevamente aparecen las computadoras y aparece también esta idea de gráficos, ¿no? Que hay allí un análisis de información. Entonces esto nos permite decir que hay elementos asociados a la construcción de evidencias. Y bueno, creo que esas eran las preguntas que pensamos críticas y que justo implica ir con un ojo muy pausado sobre los detalles. Que a veces como que nos quedamos como con la impresión general del dibujo, pero sí es importante darse el tiempo de ver el dibujo varias veces, pausadamente, con los detalles, como preguntándose qué es lo que hay aquí y esto de aquí, cómo se relaciona, para poder pues responder esta lista de cotejo y ver esos indicios de que hay cosas sobre estas dimensiones de la naturaleza de la ciencia. Bueno, yo cedo la palabra a Piedad. Gracias. Entonces, si avanzamos, por favor, vamos a presentarles algunas preguntas críticas de la dimensión comunidades científicas. Esta dimensión, pues creemos que es un poco más difícil de alguna manera que se pueda ver en los dibujos. Entonces, esta dimensión tiene 17 cuestiones, pero les voy a presentar 5 que creemos que son las más críticas. Entonces, la primera, la que sigue, por favor. En esa es si aparece más de un equipo o grupo de científicos. Entonces, bueno, esa es una imagen de un dibujo, porque en las otras imágenes, como ustedes veían, poníamos dibujo 1, dibujo 2, y este es un solo dibujo. Entonces, en este dibujo están colocando 2 grupos de científicos, ¿verdad? Y luego ya ahí anota el científico, bióloga. Entonces, a eso nos referimos por equipos o grupos de científicos cuando aparecen en el mismo dibujo. Porque también puede haber confusión en ya otro dibujo que vimos, en donde hay un científico como de distintas profesiones, pero no son grupos, es un solo científico y aparecen varios científicos, pero cada uno en solitario con una profesión diferente. Entonces, este es el caso de que aparece más de un equipo, y más de un equipo significa que ahí hay 2 investigadores en una mesa, 3 investigadores en otra, y es un solo dibujo. Entonces, ese es el tipo de
de dibujos a los que contestaríamos con sí, ¿verdad? Y la idea es no confundir con un solo científico en distintas áreas. Esa sería la 4 donde creemos que puede haber alguna confusión. La que sigue, por favor. Se representa un ambiente de colaboración interna dentro del mismo grupo. Entonces, como estamos en la dimensión comunidades científicas, pues bueno, lo que uno espera es ver comunidades, más de un científico. Y aquí podemos ver cómo se complementa el dibujo. Estos dibujos tienen texto. Entonces, para eso es muy importante que veamos el dibujo, pero que también podamos ir leyendo el texto. Ya ahorita les vamos a platicar con más detalle cómo vamos a llenar la hoja, pero se trata de que se lean ciertas partes del texto para que podamos darle más contexto al dibujo. Entonces, se representa un ambiente de colaboración interna dentro del mismo grupo, ¿verdad? Entonces, ya decía Tatiana del dibujo 2, que ya lo habíamos presentado para otra dimensión, porque bueno, es el mismo dibujo y ese mismo dibujo va a decir que sí para una, va a decir que no para otra, ¿verdad? No es posible que vaya a decir que sí para todo. Entonces, en este dibujo 2, pues se va viendo cómo son distintos científicos y cómo esas flechas pues nos dan una idea de que hay una colaboración entre esos científicos, ¿verdad? El trabajo de campo, luego cómo se va in silico, luego el que está in vitro. Y entonces ahí se ve una colaboración interna, porque son equipos. Entonces a lo mejor ahí los equipos hacen una tarea específica y en conjunto pues pertenecen a ese laboratorio, digamos. Acá en el dibujo 1 tenemos esos globitos y entonces un investigador dice, yo pienso que, y después la investigadora, si lo ves de esta otra forma, ¿verdad? Entonces ese es el diálogo y tomemos todo en cuenta y trabajemos en equipo, dice el tercero, tomemos todo en cuenta y trabajemos en equipo. Entonces, bueno, estos globitos nos están dando la idea de esa colaboración interna entre los científicos, ¿sí? Y les decíamos de estos textos que escriben. En el primer dibujo representó a un científico en un escritorio, aunque trabajando desde cualquier lugar. Trabajaba en una computadora y de manera individual. En el segundo representé el trabajo en equipo, que es necesario en la investigación para tener diversas perspectivas. Además, representé las diversas formas de trabajo, in vitro y in silico. Entonces, aquí vemos cómo, pues, ese es un segundo dibujo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar dibujos 1 y dibujos 2. El primer dibujo que hicieron, el segundo dibujo que hicieron, y también se les pidió que anotaran esa diferencia entre uno y otro dibujo. Entonces, este dibujo y esta explicación pues nos da una idea de que sí hay colaboración interna. No pusimos un ejemplo de donde pensamos que no, ¿verdad? Pero estos son ejemplos en donde creemos que hay una idea de colaboración interna. Dentro del mismo grupo, la primera es que son grupos, no es un científico solo. Bien, esa es la pregunta 5, que es una pregunta que creemos pues que también puede ser crítica. La que sigue, por favor. Sí, Jessica, pasa la que... Ay, sí, muy bien. Ya pasó. 8, muestra... Sí, está bien, es que se quedó como... Muestra a una persona como investigador y otras personas como beneficiarios, ¿sí? Esa es también que tiene que ver con la dimensión de comunidades, ¿sí? Y aquí tenemos el dibujo 1, que ya lo habíamos visto también, que es un médico y el beneficiario, que tiene que ver con estas áreas de impacto también. Ahí vamos viendo cómo cómo las dimensiones también se van relacionando entre sí, ¿verdad?
Y entonces el investigador con los beneficiarios, el médico y la persona a la que atiende. Y el otro dibujo, el dibujo 2, es un centro deportivo en donde está el entrenador y el dibujo es el mismo dibujo y la persona que está haciendo el ejercicio y que tiene ahí, lo están monitoreando, ¿verdad? Entonces, esa sería el beneficiario de la actividad científica que realiza el investigador. Y entonces esas comunidades científicas, ¿sí? No hacen investigación solo para ellas, hacen investigación pues que trasciende, que va hacia la sociedad, ¿sí? Y entonces ahí tenemos la pregunta de los beneficiarios. No alcanzo a leer las letritas, pero aquí viene el entrenador, ¿verdad? Que, como el investigador, y el beneficiario, que es pues el deportista al que le están monitoreando su rendimiento Sí, quizá, ¿verdad? sí, Entonces, aquí yo le alcanzo a leer. gracias. Bueno, perdón, dice el dibujito de la persona que está así solita, dice, entrenador especializado para el estudio científico de mejoras de un atleta de alto rendimiento, de un deporte de combate. Y la persona que tiene como los cablecitos puestos, dice, equipamiento para el monitoreo de diferentes pruebas físicas para analizar al atleta. ¿Verdad? Y entonces, bueno, a eso nos referimos por beneficiarios, ¿verdad? Y ahí está el científico y el beneficiario. Pensamos que por ahí puede haber como alguna duda con esta pregunta crítica. Bueno, pasamos a la que sigue, por favor. La 11. Se evidencia una relación entre la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto algunos ejemplos de los laboratorios y aquí dice, pues es que en ambos, dice, ¿qué puedes decir en relación con tu segundo dibujo? En ambos contienen un laboratorio tradicional, el cual es lo básico, y tiene matraces y un microscopio. Ya en el segundo agregué uno relacionado con la tecnología, ¿verdad? Y entonces ahí, si comparamos, pues ustedes van a ver el dibujo 1 y van a ver el dibujo, este es el dibujo 2, y ahí ya cómo va incorporando la tecnología a las computadoras. Y en este dibujo 2, o sea, ahí puede ser una confusión de dibujo 1 y dibujo 2. Dibujo 1 de una persona y el dibujo 2 de la misma persona. Estos dos dibujos son de diferentes personas. Pero este dibujo 2 vemos cómo la tecnología se puede ver en las computadoras, pero también en otros aparatos más especializados, ¿sí? Que los tenemos aquí en la imagen derecha superior, ¿sí? Que son como producto también pues de la tecnología en otros aparatos más especializados de investigación en el laboratorio. Entonces ahí hay un dibujo, una representación de la relación entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Esos serían dos dibujos en donde contestaríamos que sí también, ¿verdad? Creemos que contestaríamos que sí. Ya ustedes se enfrentarán y ya comentaremos por ahí qué dudas. Bien, la que sigue, que sería la última, por favor. Se representan elementos que aluden a la divulgación, comunicación de la ciencia en una comunidad científica. Entonces, aquí insistir, ¿verdad?, que el texto escrito es fundamental para entender el dibujo. Y aquí en el dibujo de la derecha, el dibujo 1, dice, por otro lado, bueno, dice, en este dibujo yo estaba representando que las personas de la derecha habían realizado un trabajo de investigación. En este había información que revisar que yo dibujé sobre la mesa, que ahí están pues los cuadernos, los textos escritos, ¿verdad? Que aluden a la divulgación científica. Dice, en una comunidad científica. Y por el otro lado dibujé a un científico, el cual en su mano tiene unas notas que según yo son de sus investigaciones.
Este está vestido de blanco, cubrebocas y lentes, y daba a entender que él revisaría la información, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la divulgación, por un lado, dar a conocer la información, pero también esa comunicación en una comunidad científica, ¿sí? Y entonces no es el trabajo del científico solo, sino en colaboración con otros científicos y con una comunidad científica, ¿verdad? Y entonces ese es un dibujo y lo que escribe el alumno pues es muy importante para entender. Si solamente nos quedamos con el dibujo, podríamos armar una historia muy lejana de lo que él quiso decir. Y la otra que es esa científica con esa libretita, ¿verdad? No cambia mucho porque dibujó, este es su dibujo 2 de la persona. Ay, no alcanzó a leerlo, es que tengo una pantallita muy chiquita, por favor, Ya Jessica. la leo. Ahí Gracias. voy. Dice, no cambió mucho. En el primer dibujo plasmé la parte práctica de una investigación, los equipos que emplean y el espacio en que se distribuye. Ya en el segundo dibujo, o sea, este que estamos viendo, agregué la parte in silico que pueden realizar los científicos, pues antes yo me enfocaba más en la práctica. Además, anexé un cuadernito con la intención de expresar que todos los resultados de sus investigaciones son publicadas para su divulgación hacia la sociedad. ¿Verdad? Gracias. Entonces ahí, si solo vemos el dibujo, pues ese cuadernito puede, quién sabe qué interpretamos. Entonces es ver el dibujo, pero también ver las explicaciones que dan para, incluso utiliza pues la palabra divulgación, ¿verdad? Entonces, creemos que esas pueden ser algunas preguntas críticas de la dimensión comunidades. Y bueno, pues ya leyendo la lista de cotejo, pues a lo mejor por ahí pueden surgir otras preguntas, pero estamos en el trabajo colectivo y vamos a ir avanzando en la claridad de toda la lista de cotejo. Bueno, eso sería lo de comunidades. Muchas gracias. Entonces, le dejo la palabra a Mauricio. Gracias, Piedad. Bien, bueno, después de esta revisión en donde se escogieron algunas preguntas de cada una del total que componen las 3 dimensiones que se están analizando, como ya se dijo, con la intención de tratar de homogeneizar un poco esa mirada para poder ver los dibujos. Pensamos en hacer en esta primera sesión de entrenamiento un ejercicio y es lo que voy a describir, ¿no? A continuación. Si puedes adelantar, gracias. Bien, entonces lo que estamos proponiendo hacer como este primer ejercicio inicial para que todos nos vayamos sincronizando y familiarizando con pues el material, ¿no? Que son los dibujos, el objeto de estudio, bueno, de observación, que son los dibujos, la metodología que se está implementando para hacer el análisis, que está ya compuesta por lo que ya se describió, una lista de cotejo con una serie de preguntas que están organizadas o agrupadas en estas 3 dimensiones. Escogimos un par de dibujos dentro de todos los que hay para hacer la observación de él, todos, el mismo par de dibujos, hacerlo todos, y nosotros, poder, además de que ustedes se vayan familiarizando con estas cuestiones, ¿no? de los dibujos, de la observación, de la metodología, que vayan pues también adquiriendo un poquito de esa práctica, y a nosotros también nos va a servir para poder identificar si es que hay alguna cuestión, alguna duda, que seguramente va a haber dudas, ¿no? Va a haber, bueno, ahorita al final de la sesión va a haber un espacio para preguntas respecto a lo que se presentó y se platicó aquí.
pero también estamos conscientes de que cuando se realice este ejercicio, pues también van a salir dudas, ¿no? Entonces, este espacio que estamos proponiendo para este primer ejercicio, pues da cabida y contempla, pues, que salgan todas esas dudas, ¿no? Y eso, pues, va a permitir que tanto ustedes vayan adquiriendo esta familiaridad y la habilidad, digamos, de la observación y análisis de los dibujos a través de este instrumento y, pues, tratando de posicionarnos, ¿no? Un poco, como decía Tatiana, pues, cada uno de nosotros tenemos una formación distinta, una experiencia de vida distinta, distintas formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, pues intentamos que este análisis, dado que es tanto material y que el grupo de analistas que logramos conformar, lo cual estamos muy agradecidos, pues sea lo más homogéneo posible, ¿no? Bueno, entonces, el ejercicio que estamos proponiendo, como ya les decía, va a ser realizado observando, analizando dos dibujos con este instrumento. El dibujo que escogimos es el que está identificado ahí como el número 24 de esta estudiante, Lucía Araceli Pérez, en donde ella hizo un dibujo hacia el inicio del curso, que es el que se etiqueta como en el momento 2019 inicial, y un dibujo también hacia el final del curso, que es ella misma, ¿no? En donde se está etiquetando en el momento 2 o 2019 final. Entonces, todos y todas vamos a analizar este mismo par de dibujos en esta ocasión, en este ejercicio. Y hay una serie de pasos en instrucciones, ¿no? Que están aquí enlistadas en la parte izquierda de la diapositiva. Y esas mismas están también en el instrumento, ¿no? Entonces, aquí las traemos para pues platicarlas, ¿no? Entonces, son 10 pasos, los voy a leer, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar en las carpetas de dibujo el que va a ser analizado. En la siguiente diapositiva yo les voy a platicar un poquito de cómo están organizados esta cuestión de las carpetas, cómo se van a accesar, ¿no? Pero entonces el primer paso es identificar en esas carpetas qué dibujo se va a analizar. En esta ocasión, pues es el dibujo que esté etiquetado como número 24, ¿no? Y el nombre de la persona que lo hizo. El segundo paso es entrar al formulario, o sea, es a este instrumento de la lista de cotejo que ya está implementado en la plataforma, en Google Forms. Entonces es un formulario ahí digital. Ahí están todas las preguntas que ustedes recibieron, ¿no? Que era un documento Word, ¿no? Esas mismas preguntas están en un formato de Google Forms, ¿no? Entonces es bastante ágil el contestarlo así, porque pues es nada más hacerle clic, un sí o un no, a todas las preguntas conforme se vayan realizando, ¿no? Entonces es abrir ese formulario, el link también se los vamos a proporcionar. Después, dentro de ese formulario, ustedes tienen que seleccionar el nombre del autor. Entonces ahí viene una lista, como el primer ítem de ese formulario es una lista de todos los participantes de ese curso que hicieron dibujo. Entonces tienen que en esa lista seleccionar pues la persona a quien pertenece el dibujo. En este caso sería Lucía Araceli Pérez. Después tienen que seleccionar en qué momento se realizó el dibujo. Entonces el primer momento en este ejemplo pues es el de dibujo 2019 inicial. Entonces ahí hay un ítem en donde tienen que seleccionar si es el momento inicial o el final. Después, ya regresando al dibujo que obtuvieron en alguna de estas carpetas, entonces tienen que leer la pregunta 1, que dice, para ti, ¿qué es la ciencia? Y pues ver la respuesta que esa persona dio a esa pregunta. Eso un poco los pone en contexto, ¿no? De qué es lo que estaba pasando, qué estaba imaginando en ese momento. Posteriormente, el número 6 es contestar la lista de cotejo y ahí sí, entonces es, como ya se había mencionado,
con tiempo, con calma, tratando de hacer esta observación de los detalles, conforme ustedes vayan avanzando en las dimensiones del instrumento, traten de posicionarse o contextualizarse en esa dimensión, o sea, qué es lo que define esa dimensión, para que cuando vayan contestando cada una de las preguntas que las componen, pues estén ustedes como mentalizados, digamos, de alguna forma, con desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, una vez que ya terminen de contestar todas las preguntas de las 3 dimensiones, pues al final hay un botón de enviar y pues envían sus respuestas para ese momento 1. Tienen que entonces pasarse ya al dibujo 2, o sea, al momento 2, que también está en alguna de esas carpetas, encontrar el dibujo de esta persona, el número 24, de Lucía Araceli Pérez, entrar otra vez al formulario, o sea, lo tienen que volver a abrir desde cero, o sea, va a aparecer otra vez limpio. Entonces tienen que volver a hacer este proceso, ¿no? De seleccionar entre la lista de estudiantes cuál es el dibujo que están ustedes observando, analizando. Y aquí en este caso, entonces sería que ustedes escojan que es un dibujo que corresponde al momento 2, que sería el 2019 final. En este caso, ahí hay una pregunta que también les pedimos que lean, es diferente. Entonces, en este momento 2, la pregunta en ese momento dice, ¿qué puedes decir de tu primer dibujo en relación con el segundo? Y ahorita en algunas de las diapositivas previas se mostraron algunos ejemplos de las respuestas que dieron para esa pregunta. Entonces van a ese documento, encuentran esa sección, ¿no?, donde está esta pregunta y pues leen la respuesta. Eso también les va a dar indicios, ¿no?, seguramente, de qué fue lo que dibujaron en ese momento 2, para que cuando lleguen ya a observar, analizar el dibujo, pues también tengan un poco más del contexto de la persona, ¿no?, en el momento en que lo hizo, qué es lo que estaba, pues al menos expresó en esa respuesta, de qué es lo que estaba pensando, qué fue lo que también de ese propio análisis o reflexión que esa persona hizo al comparar su dibujo en el segundo momento con respecto al primer momento. Entonces ahí puede venir información que ayude a pues descifrar elementos que estén en ese dibujo del momento 2, ¿no? Y entonces tienen otra vez que hacer ya el ejercicio de contestar la lista de cotejo, todas las preguntas. Y una vez que lo terminen, pues darle clic a enviar. Y con eso terminarían este ejercicio. En esta ocasión, pues van a ser esta la misma persona en el momento 1 y en el momento 2. Ahora, queremos pedirles que esto lo realicen pues a lo largo de los siguientes días, pero que pues lo terminen, envíen sus respuestas antes del próximo lunes. O sea, todavía tienen, digo, a partir del momento que nosotros les enviemos los links, hasta el lunes 6 de junio a medianoche, ¿no?, para realizar el ejercicio y enviar sus respuestas. Con todas esas respuestas, entonces nosotros a partir del martes vamos a hacer una revisión, un análisis, y vamos a tratar de pues identificar si es que hubo algún problema, detalle que haya que refinar el instrumento o aclarar alguna instrucción, y bueno, ya veremos, ¿no?, en su momento. Ojalá todo esté claro, ojalá este ejercicio salga bien a la primera, porque entonces eso ya nos permitiría ya pasar al análisis real, ¿no? Pero de cualquier forma creo que tenemos pensado hacer una segunda sesión para pues aclarar esos detalles. Ahora les voy a mostrar rápidamente, Jessica, si puedes avanzar la diapositiva, lo que les decía de la organización de los dibujos. Entonces les vamos a compartir el link a un par de folders que, bueno, ahí les muestro una imagen de lo que creo que ustedes van a ver cuando entren a los folders. El que está en el extremo izquierdo
son todos los dibujos que se recabaron, que se hicieron hacia el inicio del curso, que está el folder, el nombre del folder es 2019 dibujos 1. Ahí es donde, como ustedes pueden ver, que están esa lista. Digo, no están todos, es nada más la parte inicial, los primeros archivos que aparecen ahí en ese folder, en donde cada uno de los archivos están etiquetados, o el nombre del archivo es con un número consecutivo y el apellido, ¿no?, del estudiante. Ahí es donde ustedes tienen que entrar a ese folder y encontrar el que vamos a observar en este ejercicio, que es el número 24. Hacen todo lo que les describí, entran al formulario, que una imagen del formulario la pongo ahí al extremo derecho, en donde también ahí mismo viene al inicio, ¿no? En la parte superior vienen también descritas las instrucciones, y hacia abajo, entonces, cuando ya empiezan, ¿no?, los ítems. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver, es el primer ítem que dice seleccione un estudiante, en donde es un menú, cuando le dan clic ahí donde dice choose, se abre, se despliega la lista de todos los estudiantes, tienen que seleccionar cuál es la persona quien le corresponde el dibujo que van a observar. En la parte de abajo hay un segundo ítem que dice momento del dibujo. Ahí hay 2 o 3 opciones, ¿no? Ahí tienen que seleccionar el momento que corresponda. Y hacia abajo entonces ya empieza la lista de cotejo, ¿no? Y están agrupados también por estas 3 dimensiones, y pues hay que ir contestando una por una. Como ya se mencionó, son preguntas cerradas. La respuesta es sí o no, ¿no?, para todas ellas. Y hay otro folder que es el que está ahí en medio, es donde están organizados todos los dibujos que se recabaron hacia el final del curso, en ese momento 2. El nombre del folder es 2019 dibujos 2, y pues es la misma organización, es la misma mecánica. Una vez que ustedes ya contesten la lista de cotejo para el momento 1, que van a encontrar el dibujo en ese folder, dibujos 1, van al folder 2, dibujos 2, encuentran el 24 y pues repiten el proceso. Ahí quiero nada más recordar pues la distinción respecto al momento 1 y 2, que no solamente son de dibujos diferentes, sino que en el momento 1 hay una pregunta, que son las que les pedimos que lean, que van a encontrar ahí en el documento que está en el folder dibujos 1, y que en el documento que encuentren en dibujos 2 va a venir otra pregunta diferente que también les pedimos que lean, ¿no? Entonces esas son las diferencias que van a encontrar entre los documentos que están en el dibujos 1 y los documentos en dibujo 2. Creo que en los documentos que están en el folder dibujos 2 está también el dibujo 1, en los casos donde exista un dibujo 1. Ahí también aprovecho para, igual me estoy adelantando, pero igual ahorita lo comento, porque hay algunos estudiantes en donde solamente hay dibujo en el momento 1, hay otros estudiantes donde solamente hay dibujo en el momento 2, y hay estudiantes en donde hay dibujo en ambos momentos. El caso que escogimos para hacer este ejercicio es el tercero. Entonces, esta persona hizo un dibujo momento 1 y un dibujo momento 2. Pero, pues, no todos los casos son así, ¿no? Entonces, nada más, igual me adelanto, pero ahorita no es el caso, ¿no? O sea, vamos a analizar la misma persona, momento 1 y momento 2. Bueno, entonces les vamos a enviar esta presentación también, o sea, un link a esta presentación, y en esta diapositiva cada una de las 3 imágenes ya están ligadas a cada uno de esos 3 elementos, ¿no? Entonces, aparte también, pues les vamos a enviar el link por separado también, ¿no? Puede ser por aquí, por el Teams o por correo, ¿no? Entonces va a haber varias formas que ustedes puedan accesar esos links y accesar el material y accesar el formulario. Entonces creo que con eso termino la descripción del ejercicio que vamos a realizar y pues las fuentes, ¿no?, del material y del formulario. Entonces creo que pues sí hay espacio para
para ver si hay dudas, preguntas, seguro las hay. Entonces, ¿sí estoy bien, Tatiana? Ya ahorita podemos ya pasar a preguntas. Ok. Bueno, pues entonces, pues escuchamos, a ver, qué observaciones, qué preguntas, qué dudas hay hasta ahorita. Creo que la presentación estuvo bastante clara, entonces puede que las dudas no sean tantas, pero bueno, seguro se ha de haber por ahí alguna pregunta, ¿no? Como le decía, a ver, Hernán. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. La reunión de seguimiento para este primer acercamiento, a ver cómo está nuestra perspectiva sobre estos dibujos, ¿sería igual la siguiente semana? Sí, pues propondríamos tener una segunda sesión dentro de una semana, o sea, el siguiente jueves a la misma hora, en principio. Ah, ok. Ok. Digo, si ahorita no hubiera preguntas así como que críticas, estamos seguros que cuando hagan, ¿no? Que se confronten con el dibujo, con los dibujos, con el instrumento, van a surgir dudas. Y lo que nos gustaría es que, pues, que no se las queden, o sea, que las hagan. A mí me gustaría proponer que utilicemos esta misma vía de comunicación en este canal. Se puede dejar ahí los posts, ¿no? Y pues todos podemos verlas, todos podemos también contestar. Entonces, conforme ustedes vayan realizando el ejercicio, pues esta pudiera ser una buena vía de comunicación rápida, además, y que puede que la duda que tengan sea la misma que la de otra u otras personas. Entonces, al poner aquí, digamos, en el grupo esa duda, esa pregunta, ese comentario, pues puede no solo resolverla a ustedes, sino también a alguien más, ¿no? Entonces, pues yo propondría pues usar, ¿no? Esa mecánica. Entonces, si cuando ustedes ya empiecen a hacer el ejercicio, les surge alguna duda, seguro va a haber dudas de cualquier tipo, técnica, de la observación, de lo que sea, cualquier inquietud, pregunta, lo que sea, que la pongan aquí en este canal, todos y todas la vamos a ver. Y bueno, y nosotros vamos a tratar de darle respuesta lo más pronto posible, pero así también ya queda como un registro del proceso también, ¿no? Y como decía, pues nos puede ayudar a todos. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, sugerencia? También es muy importante sus sugerencias. Si hay alguna cosa que quisieran ustedes también comentar. Rocío, adelante. Hola. Sí, mi duda es sobre, o sea, cuando nosotros llenemos el formulario, no habrá marcha atrás, o sea, de decir, no sé, digo, a lo mejor en este va a ser un solo ejercicio para un solo estudiante, pero conforme luego tú vas avanzando, viendo otros estudiantes, puedes decir, ay, en aquel no tomé en cuenta tal cosa, y digo, eso sucede. Siempre cuando estás analizando cosas vas y vienes, entonces ya no hay marcha atrás. Como está ahorita implementado el mecanismo, no. Una vez que ustedes envían sus respuestas, ahí ya se quedan. Justo este tipo de cosas son las que queremos que salgan, ¿no? En esta primera vuelta, porque eso nos va a permitir, pues, mejorar la dinámica, mejorar el mecanismo, pensar en este tipo de situaciones cuando se presenten qué hacer, cómo resolverlas. Entonces, también les pedimos, por favor, o sea, ya te agradezco, Rocío, que lo hayas mencionado ahorita. No lo habíamos pensado, pero ciertamente tienes razón, eso va a pasar.
También parte de este ejercicio, como les decíamos al principio, pues es para que ustedes se vayan familiarizando también, que vean el dibujo, que salgan estas cosas, ¿no? Ahorita. Y pues, o sea, pensar en ellas, ¿no? Y tratar de, pues, encontrarle una solución o refinar quizá el mecanismo, pero al menos como está ahorita, una vez que ustedes contestan el formulario y envían sus respuestas, pues ya se van y se quedan ahí. Ok. Pero bueno, o sea, no pasa nada ahorita, justo esa es la intención, ¿no? O sea, que salgan todas estas cuestiones, ¿no? Que podamos identificar pues la mayor cantidad de problemas posibles, tanto técnicos como conceptuales como metodológicos, y tratar de refinar, ¿no? toda la dinámica, ¿no? Entonces sí es muy importante que ustedes pongan también ahí, si no son dudas, pues sí son comentarios, ¿no? Sí. Ustedes identifiquen algo, pues pónganlo ahí en el canal. Nosotros vamos a verlos, los vamos a analizar, los vamos a discutir también en la siguiente sesión, podemos discutirlo también, seguramente en esta semana van a salir muchas cosas. La siguiente sesión, pues ya habremos leído todos estos comentarios, sugerencias, dudas. Si son preguntas, pues intentaremos contestarlas. Y si son como este tipo de comentarios muy valiosos, pues los vamos a pensar y a discutir, ¿no? En la siguiente sesión, y si ya tenemos alguna propuesta, solución, pues la vamos a comentar. Si no, pues la discusión en grupo también es súper valiosa. Entonces, pues sugerencias son súper bienvenidas. Sí, yo creo que con el paso de que avancemos van a salir muchas dudas. Sí, seguro sí, seguro sí. Y por eso es la importancia, ¿no? De que las vayan ustedes vertiendo ahí aquí en el canal. Ahí se queda todo, se queda la memoria de todo. Gracias, Rocío. Armando levantó la mano. Adelante, Armando. Sí, tengo, bueno, como más que duda es como inquietud, bueno, sí, una inquietud. Ajá. Sobre todo en el área de impacto, donde dice que si se representa el área de impacto de la profesión científica, si mal no recuerdo el dibujito que nos mostraron, o uno de los dibujitos que nos mostraron tenía a los científicos en laboratorio, algunos, que tenían cositas ahí, creo, si mal no recuerdo, había uno que tenía plantitas, como en una mesa, macetitas, y bueno, el otro no recuerdo exactamente, pero era algo parecido. Ahí nos comentaron que pues no veía claro cuál era el área de impacto de ese dibujo. Entonces, pues creo que deberíamos como homogeneizarnos en ese tipo de perspectiva, porque para mí yo sí vi el área de impacto ahí. O sea, si veo que un científico tiene plantitas en su mesa, aunque esté dentro del laboratorio, el área de impacto trabajando con plantas pequeñas, que pueden ser plantas modelo, pero el impacto ya sería en los cultivos, ¿no? Y el área de impacto sería la agronomía o la producción de alimentos o algo así. Y creo que no todos vimos eso. No, o sea, seguro va a haber cosas que unos van a ver y que otros no, y viceversa. Digo, por eso la importancia, ¿no? De hacer estos ejercicios previos ya al análisis. Pero bueno, no sé si Piedad, Jessica o Tatiana quisieran comentar algo al respecto. Digo, porque ahí mencionaron que ellos no veían, pero por ejemplo yo sí vi un área de impacto ahí, ¿no? Y para mí fue muy evidente. Sí. Estaba intentando llegar como a cuál dibujo te referías. ¿Podrías Ya lo proyectar? encontré. Sí, ya lo voy a proyectar, que ya lo encontré, lo estaba buscando. Es el 3, debe ser Sí, exacto, el 3. Ajá. Bueno, a mi parecer eso más que una ventanita es como una mesa con plantitas en maceta. Ah, estás viéndolo desde arriba. Ajá. Sí. No. Sí.
Bueno, yo quiero comentar que el área de impacto tiene 3 preguntas. Ajá. Sí, Ujú. entonces es la 11. ¿Se representa el área de impacto de la profesión científica? Esa es una. Luego, ¿el área de impacto de la profesión científica es específica? Y si el área de impacto de la profesión científica es diversa, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 preguntas que se hacen del área de impacto. Entonces, en el dibujo 3, ¿se representa el área de impacto de la profesión científica? Pues sí o no, ¿verdad? Si habíamos dicho que no. Y si sí, pues esa es la otra mirada, ¿no? En donde, en cómo desde otra mirada se ve esa área de impacto. Y si es Exacto. específica, porque la 12 y la 13 son excluyentes. ¿Es específica o es diversa? Porque en la diversa luego, bueno, aquí no hay, ¿verdad? Y Ujú. bueno, pues sí está muy bien. Esa sería desde esa mirada. La 11 tendría la respuesta sí. Ujú. Sí. Sí, muy bien. Sí, Yo y- veo maceticas colgadas. ajá. Sí, Es que sí, ese es yo el también. ápice de la Esa planta. es interpretación, Ah, exacto. exacto. Pero sí, Armando, o sea, gracias por la Sí. inquietud y la observación, pero digo, ya lo habíamos nosotros pensado y justo por eso esta pregunta en particular es la que queríamos discutir y presentar aquí, ¿no? O sea, porque las preguntas estas que les llamamos críticas son preguntas que nosotros identificamos que pudieran presentar ese tipo de situaciones en donde depende quién lo está observando, pues la respuesta puede ser sí o no. Sí. Y eso va a pasar, o sea, eso va a pasar seguro, ¿no? O sea, pues así es, ¿no? Y el análisis que vamos a hacer a partir de los resultados de este ejercicio, también a nosotros nos van a permitir refinar o mejorar el instrumento, las preguntas. Entonces, a lo que queremos llegar es, pues también tener preguntas que en el mejor de los casos no den lugar a esas ambigüedades. Ujú. Entonces, ese es parte del mejoramiento, pues, ¿no? O sea, del instrumento, este es pues una especie de pilotaje también del instrumento en sí. Entonces, esta primera vuelta también a nosotros nos ayuda a justo, pues, poner a prueba, ¿no? Esto que nosotros creemos que va a pasar y dar la oportunidad de que a lo mejor salga una otra cosa que no hemos pensado, ¿no? Pero lo que tú comentas, o sea, eso va a pasar, o sea, eso seguro va a pasar, ¿no? Entonces, ustedes cuando resuelvan esto, cuando contesten, pues traten de hacerlo, pues, pues sí, o sea, seguro va a pasar eso, pues, o sea, unos van a ver unas cosas, otros no, pero contéstenlo de acuerdo a eso, ¿no? Como ustedes consideren que es lo que ven. Exacto. Y a Sí. mí me parecía importante ese ejercicio de ver estos dibujos desde nuestras distintas formaciones. Yo tengo contacto con el área de las ciencias, pero no a un nivel tan profundo desde la parte experimental como tal vez tú lo viste como plantitas modelo. Yo lo interpreté, yo dije, para mí eso puede ser jardinería, pero ahí entonces ahí es donde decidimos incluir esto para ver estas miradas y poder refinar el instrumento. Como se ha dicho, pues la idea es que esto sea pues un primer momento de evaluación como una prueba piloto para refinar el instrumento y mejorar la interpretación desde esas ópticas. Me parece muy chévere esa perspectiva que tuviste. Yo en ningún momento lo habría visto así. Pues sí, la diferencia de perspectivas, pero sí está bien. Como dices, hay que contestar la lista de cotejo y solo así sabremos las diferentes perspectivas que tenemos cada uno. Ajá, Ujú. así es. Ok, gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias. Bueno, gracias por la observación. Entonces, bueno, de mi parte, agradecerles infinitamente
invitarlos a realizar el ejercicio como con tiempo, con calma, con mucha conciencia de lo que vamos a ver en esos dibujos y tomar nota de esas dudas que puedan surgir en el proceso para que en este segundo momento en que nos encontremos podamos exponerlas, discutirlas y tratar de refinar para que logremos ese filtro común. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias y no sé si los demás se quieren despedir, si alguien más quiere despedir. Yo quiero agradecerles a todos por la disposición y por el tiempo. De verdad que me parece esto un ejercicio muy, muy valioso y para mí es muy, muy gratificante ver cómo ha ido evolucionando esta idea y este proyecto que inició con una idea de tesis, ¿sí? De mi tesis de maestría y ver cómo fue creciendo y cómo varios actores se han ido involucrando, tanto el Sinvestab como fuera del Sinvestab. Entonces me parece muy chévere y de verdad quedo muy agradecida con todos ustedes y también pues con los aportes que vamos a ver de esta prueba ya la siguiente semana. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Sí, Muchas gracias. 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 Bueno, pues por ahí los iremos contactando por el correo o por esta vía también. Entonces, pues estén ahí pendientes. Muy bien. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Dale, hasta pronto. Bonita noche. Igualmente. Gracias. Bye. Igualmente. Chau, chau.